Ya, muy bienvenidos a todos a esta charla sobre el doctorado en antropología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Em, Esta charla hablará un poco sobre la conformación del claustro del doctorado, em, la malla, lo que hay que estudiar y hacer durante el doctorado y también las fuentes de financiamiento, ¿ya? Pero antes quiero introducirme. Mi nombre es Diana Espíritu Santo, soy portuguesa, estoy viviendo en Chile hace 10 años y soy la actual jefa de doctorado. ¿Ya? Eso por ahora. Entonces, este doctorado tiene más o menos 5 años. O sea, vamos en la quinta corte, la corte que entró este año, 2025. En la corte número 5. Los primeros chiquillos que entraron en 2021 están terminando su escritura ahora, defendiendo sus tesis este año. Em, y bueno, el departamento de antropología, o sea, la escuela de antropología empezó como un minor en 2010. Nuestra fundadora, Marjorie Murray, vino de University College London, donde hizo su doctorado también conmigo en 2010 y fundó un programa de antropología, básicamente, dentro de lo que era el Instituto de Sociología, o lo que es el Instituto de Sociología. Em, en 2013 abrió la carrera de antropología como tal, ¿ya? Y básicamente nos volvimos escuela en 2016, 17 más o menos. Em, y en ese momento también empezamos ya pensando sobre abrir el doctorado y nos candidatamos a un fondo del Werner Grant, que es un fondo de Estados Unidos, una fundación básicamente, en el que hay un fondo de ayuda a la apertura de doctorados. Entonces, eso nos adjudicamos en 2017 y por lo tanto empezamos ya magicando lo que podría ser un doctorado en ese momento. De todas formas, en 2018 abrió la carrera de arqueología, entonces en este momento estamos en pregrado tanto de antropología como de arqueología. Hay como 2 años en común entre los dos. Em, pero en 2021 abrimos entonces el programa de doctorado con muchos postulantes ese año y empezamos en ese momento. Nosotros, este Institutional Development Grant de la Werner Grant fue una cosa muy provechosa para nosotros porque nos permitió no solo tener los fondos para construir eh, nuevas instalaciones y comprar nuevas cosas, pero también nos dio la oportunidad de tener partnerships con Stanford, University College London y la PUC de Perú, que nos dio esa fuerza y esa fuerza también mm, em, de consejos y de guiarnos institucionalmente de cómo hacer el doctorado. Entonces hay un advisory board con el que todavía tenemos bastante contacto y bastantes redes. De eso también vino em, un acuerdo de doble grado con Edimburgo, donde el representante es del doctor Magnus Kors, que ya estuvo acá muchas veces y que además era o fue el supervisor de dos personas acá, de los profesores del claustro. Entonces, ese acuerdo de doble grado está em, está desde el año pasado y este año se inauguró con un estudiante que está haciendo su pasantía, no, su cotutela en Edimburgo. Entonces está escribiendo su tesis en Edimburgo. Y eso es algo que envisionamos también para cada generación, que haya alguien que se interese de postular este doble grado. Em, También hay otros doble grados que estamos firmando. Acabamos de firmar uno con la Universidad de Sorbonne, Sorbonne Nouvelle, en Francia, para una chica que está estudiando con una profesora cuyo trabajo tiene que ver con la religiosidad afroamericana y está ahí. Entonces es posible también que se interesen ustedes por alguna otra universidad, se pueda gestionar ese acuerdo, ¿ya? Tenemos hartas redes internacionales porque somos bien internacionales. Hay
hartas personas, o por lo menos algunas personas en el claustro que no son de Chile. Y además, casi todos de nosotros hemos estudiado fuera, en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, em, en España también. Y por lo tanto tenemos esos vínculos con otros profesores y con otros tipos de teoría también, que yo creo que vale decir que estamos siempre intentando estar a la punta conceptualmente, teóricamente, de la disciplina. Entonces aquí tenemos esta conferencia inaugural de Chika Watanabe, Patchwork Ethnography, que de hecho ella también participó em, en un workshop de metodologías de campo, de terreno, de estudiantes que ocurre todos los años, organizado por los estudiantes en este caso fue con plata de Reverend Grant, que fue invitada, Chica Watanabe. Pero todos los años también tenemos bueno, por lo menos una persona que viene a hacer la conferencia magistral. A veces hay más que una persona, pero estoy diciendo. El año pasado fue Adriana Petrina. Hemos tenido Marcia Goldman, Marilyn Strathern, también hemos tenido Didier Fassin, un montón de gente que tiene importancia en la disciplina también. Magnus Kors estuvo acá este año también dando una charla sobre el payaso, brujo y Winca en la cultura mapuche. Por lo tanto, estamos ahí conectados con el mundo afuera. Tenemos otras redes nacionales que, por ejemplo, son centros e institutos más chilenos, como por ejemplo el CIR, que es el Centro de Estudios Interculturales Indígenas. Siempre tengo que mirar el papel porque no que me lo sé de memoria, que está en proceso de ser renovado. Y Biodemos, que es un Millennium, un instituto milenio de bastante impacto a nivel nacional e internacional de violencia y democracia. Hay otros también, otros milenios, otros proyectos anillo, al cual también están afiliados estudiantes y que básicamente en ese contexto circulan y también tienen financiamiento para hacer, por ejemplo, algo de terreno, algo de seminarios, de conferencias, etcétera. O sea, no es una garantía que van a estar afiliados a esto ustedes, pero siempre es una posibilidad. Estaciones científicas, también estamos muy conectados con este proyecto LOA, al cual la Escuela de Antropología ha tenido concesión a través de la PUC. En el norte tenemos también un laboratorio de antropología visual, el LAV, aquí en la escuela, que hace trabajos interesantísimos. Ahí les invito que vean la página del LAV para ver qué tipo de documentales, de películas, de trabajos están haciendo ellos que son muy productivos. Y también estamos trabajando en un convenio con la Universidad de Tarapacá y la UCN. Ya tenemos esos vínculos, ¿ya? Entonces, el claustro es de excelencia. Es de excelencia porque publicamos mucho, estamos constantemente haciendo trabajo de campo, estamos muy al corriente de los hechos del mundo conceptual, del mundo teórico, del mundo antropológico. Y tenemos académicos bastante de punta. También nos hemos dividido en tres líneas de investigación que no son mutuamente exclusivas y que básicamente hay una especie de cosa borrosa entre ellas, ¿no? Entonces no hay que verlas tajantemente como medio ambiente, desarrollo, sustentabilidad, gobernanza, diversidad, parentesco, religiosidad y vida cotidiana, pero cosas un poco más fluidas, de hecho. O sea, yo diría que algunas de esas personas del claustro están en varias, ¿no? Yo también ya tuve en gobernanza y diversidad. En este momento estoy en parentesco, religiosidad y vida cotidiana, que a mí me parece más sensato, pero en efecto tenemos un claustro bien sólido y académicos colaboradores que han ingresado recientemente al claustro, por ejemplo, Kari Tussing, que es una norteamericana que acaba de ser contratada por College a medio tiempo con también antropología y trabaja el tema de el medio ambiente con fuegos, pero también antropología
de la comida, de la producción alimentaria. Es súper interesante su trabajo. Fernando Pairicán es un historiador que hace parte del claustro de antropología y tiene una presencia mediática muy fuerte. Oriana Bernasconi es una antropóloga, una socióloga, de hecho, que acaba de venir del Albert Hurtado y la incorporamos como colaboradora. Ella ahora está en el Instituto de Éticas Aplicadas. Y Carla Pinochet es una antropóloga que está también en el Albert Hurtado, em, que está ahí básicamente porque está supervisando, co-supervisando a una estudiante, ¿ya? Entonces tenemos una variedad de no solo de antropólogos, pero también de personas de otras disciplinas, psicología, sociología, historia, yo creo que geografía también ahí está en el medio. El plan de estudios, ya, en el primer semestre, o sea, este doctorado se divide en 8 semestres. El primer semestre es más fuerte en optativos, en carga académica. Entonces, hay 4 optativos que tienen que hacer por 5 créditos cada y 2 cursos de malla. Y estos son teoría antropológica contemporánea y diseño y ética de investigación antropológica avanzada. Y esto es todo, o sea, nosotros, por más que seamos muy británicos en la forma de hacer las cosas, nos tomamos también bastante inspiración del modelo norteamericano del primer año doctorado, ¿no? Donde hay una fuerte componente disciplinaria y académica y de malla, ¿no? De curricular. Y por lo tanto, tenemos cursos que también nivelan las personas que no son necesariamente de antropología o que tienen poco background de antropología para que tengan esa nivelación y esa teoría, esa perspectiva de antropología, porque en efecto han ingresado en un doctorado en antropología. Es un semestre, teoría antropológica contemporánea, 2, asuntos avanzados en etnografía, y un estudio dirigido, que es un estudio que básicamente ustedes eligen el tema y lo trabajan de forma personal, de forma única, con un profesor que han elegido y que ha consentido hacer el estudio dirigido con ustedes. Y ese concepto o ese tema o constelación de temas que ustedes eligen no tiene necesariamente que ver completamente, no tiene que tener que ver con la tesis como tal. Puede ser algo un poco más tangencial que ustedes quieran explorar con la profe o con el profe en ese contexto. Y 2 optativos. Yo voy a pasar por la parte más de Maya primero y después voy a pasar por la parte más abajo, como ven, que hay un montón de otras cositas que hay que hacer también. En el tercer semestre se trabaja el proyecto de tesis. El semestre todo se trabaja un proyecto de tesis que tiene que ver con lo que ustedes quieren estudiar, básicamente. Entonces hay que hacer un recogido bibliográfico, teórico, metodológico, ético de su proyecto y entregarnos un documento de 10.000 a 15.000 palabras que constituye lo que ustedes quieren hacer, ¿ya? Y hacer un examen de candidatura. Ese proyecto, se los digo ahora, puede que cambie. De hecho, en el semestre 4 y 5 hay trabajo de campo y se supone y también se espera que vaya cambiando un poco el tema, ¿no? Porque en antropología nosotros no somos biólogos que trabajamos en un laboratorio em, con un tema específico y eso es lo que hacemos. No, nosotros estamos abiertos al mundo, al terreno, a la gente y por lo tanto en esa apertura hay que suponer que también van a haber cambios. Entonces no hay problema. Primero que ustedes nos vengan con una propuesta de trabajo en su candidatura al doctorado que sea diferente de lo que después van a hacer más tarde, pero también que dibujen un proyecto que a lo mejor también vaya cambiando con el tiempo, porque eso se supone que ocurre en antropología. ¿Ya? Em, Después trabajo de campo en la etapa de escritura, donde hay varios seminarios de escritura doctoral en los 3 semestres que siguen, que son acompañados por una profe o un profe y que son también constituidos por la retroalimentación de sus compañeros. Entonces se presentan capítulos
se discuten los capítulos, se leen los capítulos demás, se tiene esa interacción que es muy valiosa cuando uno está escribiendo algo solo, porque en efecto el doctorado es un proyecto a solas. Entonces hay que tener no solo dedicación, em, pero ajustarse a la idea de que el proyecto es de ustedes, que en efecto la decisión de lo que, de lo que entra o no en el texto la tienen ustedes. Por lo tanto, siempre es bueno tener ese ambiente fraternal entre los colegas donde uno intercambia ideas, ¿ya? Y estas actividades de anual seguimiento son cosas que uno tiene que hacer con la comisión de tesis y no son actividades muy complejas, básicamente dar una idea de dónde están en la escritura del doctorado, ¿ya? Otras cosas aquí tienen que ver con, por ejemplo, las cosas que es, bueno, nosotros somos parte de la católica, por lo tanto hay que hacer cosas propias a los doctorados de la católica. Una es ética e integridad en la investigación, que es un curso, un taller que dura un semestre y hay que completarlo antes de hacer el examen de candidatura, perdón. Hay también que hacer dos talleres, uno de habilidades transversales y otro de habilidades docentes, y hacer un placement English test cuando entran para saber dónde están ustedes en el nivel de inglés. Y si no están bien o suficientemente buenos, hay que hacer un curso de inglés, básicamente. Eso se lo da la universidad. Em, Después hay otras cosas que también son requeridas para que se pase. em, para que se pase, o sea, se egrese del doctorado, que son hacer 4 clases y pasar esta ANT 30-40, actividad docente aprobada, 4 clases, creo que 2 horas cada, algo así, en algún curso. Si es que ustedes ya han hecho esas clases, se les puede convalidar, ¿ya? Si ustedes ya tienen esa, o sea, se han ingresado, se han egresado y tienen algún vínculo con la universidad donde están y han hecho clases, eso se puede convalidar, incluso si no es en antropología, se puede ser en una disciplina afín. Hay que hacer o entregar un artículo científico, ¿no? No hay que ser aceptado el artículo, simplemente hay que enviarlo. Y hay que hacer una pasantía internacional. Y aquí es donde yo creo que es lo más interesante porque ustedes en el transcurso del doctorado van a interesarse por autores, autoras, libros, artículos, formas de pensar que no están acá, que no están ubicados acá. Y que es bueno que no estén ubicados acá, es bueno que vean más lejos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que se puede, bueno, pues se pueden contactar con los profesores y con los académicos y ahí lograr una aceptación de una pasantía internacional. La pasantía puede ir de 1 mes a 3 meses o 4 meses, pero que máximo 6 meses creo. Y las pasantías que hemos tenido han sido en UC Santa Cruz, en la Universidad de Tübingen, en Bristol, en Manchester, en ¿dónde más? En Barcelona, creo. O sea, han habido como un gran abanico de posibilidades y de hecho cualquier posibilidad es, em, es bien considerada. O sea, que no se queden obviamente acá en Chile, que no interesa, interesa irse al mundo y ver qué hay ahí, ¿ya? Entonces, em, eso es en la parte del plan de estudios. Eh, Entre los cursos optativos de 25-26 están estos: Antropología del Estado, Antropología del Género, Antropología de la Seguridad, Antropología y Etnografía de la Educación, Naturaleza y Cultura, Perspectivas Contemporáneas, Océanos y Etnografía, Liberación Nacional Indígena, que es dado por Fernando Paricán, Antropologías y Relaciones Humano-Animal, Estudios Socioculturales de la Comida, Antropología del Fracaso, que va a ser dado por la primera vez el primer semestre de 2026, ¿ya? Entonces, pero aparte de estos cursos optativos que ven acá en esta primera sección del doctorado que tienen que hacer, básicamente 6,
no tienen que ser todos de antropología. Entonces, según los intereses de ustedes, vean que hay más en la católica que sean de 5 créditos o de hecho de 10 créditos y ahí se reemplaza uno, básicamente, que pueda ser interesante para ustedes, ¿ya? Entonces, eso también cuenten con nosotros para que les ayudemos a buscarlos cuando llegue el momento, si es que no les interesa. O sea, la idea es que hagan lo máximo posible de antropología, pero también es posible hacerlo fuera de antropología, lo que estoy diciendo, ¿ok? Em, ya, financiamiento. Lo ideal sería que ustedes se ganaran una beca de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, de la NID, básicamente, la beca de doctorado, que vale en este momento 975.000 pesos, ¿ya? Si no, si es que no les es atribuido, al tiro ustedes deberán candidatarse a la beca de la VRI. La beca de la VRI es un monto inferior, pero es un monto es plata, es un monto que está, ¿no? Es un monto que donde se puede por lo menos sobrevivir, básicamente. Y también, en efecto, libera 100% del arancel de los alumnos de doctorado que inician sus estudiantes y que han aprobado. No, ya, perdón. Entonces, hay dos becas. Una que es al ayudante, eh, beca de ayudante, y instructor becario. La beca de ayudante de la VRI es la primera beca que uno obtiene cuando empieza el doctorado, si es que no les es atribuida la beca de la NID, ¿ya? Y esa es más o menos 600 lucas, 600.000. Em, la segunda es cuando ya se ha aprobado el examen de candidatura y es la beca de instructor becario. No me preguntan estos dos términos que no creo que tienen nada que ver, la verdad, pero simplemente que sepan que hay dos tipos de becas y la segunda es más plata que la primera, es 750, ¿ya? Entonces, ambos liberan 100% del arancel para el apoyo, o sea, para ustedes. Y después, más tarde, ya si es que no han logrado la beca NID, ahí en el noveno y décimo semestre, si es que todavía están, porque en efecto el doctorado dura 8 semestres, entonces la idea, lo ideal es que se termine en 8 semestres, pero obviamente em, nosotros sabemos que ni siempre es posible. Entonces ahí esa beca de la GRI libera 100% del arancel y también se puede candidatarse a también plata, creo yo, de la GRI. De todas formas, la idea es que em, todos los años se tiene que candidatarse a la beca ANID si es que no la han obtenido, ¿ya? Y la candidatura al ANID es una condición de que le dan la beca VRI. No sé si me estoy haciendo clara, ¿ya? Nosotros también en el departamento, en la escuela, en el programa, perdón, tenemos recursos que pueden ser también obtenidos por ustedes, concursados, ¿no? Y uno es de congresos y seminarios que ocurre 2 veces al año, otro es pasantías y otro es terreno. El terreno aquí es importante porque, en efecto, incluso cuando hayan obtenido la beca ANID, em, el, el tiempo de la candidatura a los gastos operacionales y cuando nos llega el gastos operacionales a nosotros nos cae el primer semestre de trabajo de campo. Así que le damos una ayuda por medio concursable, obviamente, con plan de trabajo, etcétera, para sus primeros meses. ¿Ya? De todas formas, con la beca NID también esto ocurre. O sea, la beca NID también la beca da también para congresos, la beca también se puede postular la NID para pasantías. Para terreno no, pero gastos operacionales sí. No sé si ustedes están a par de las becas ANID. ¿Ya? Entonces, em, requisitos, documentación, un formulario de postulación a la UC con su proyecto con, o sea, a nosotros nos gustan los proyectos que tengan, que sean originales, que
que tengan, em, que quieran algo, ¿no? Que se refieran a cosas, a literatura que también es de punta, que tengan un proyecto teórico conceptual aparte, un proyecto etnográfico. Y esto, como les dije antes, em, esto puede cambiar todo, pero para que sepamos que ustedes sean creativos también con lo que quieren, ¿no? Y eso es importante para nosotros. También hay que dar un título profesional, la licenciatura o grado de magíster, y un certificado de concentración de notas. También hay que demostrar comprensión del idioma inglés a nivel suficiente. O sea, si tienen algún tipo de certificado de inglés, sería fantástico. Una declaración escrita de propósitos y síntesis del proyecto. Perdón, esto es lo que estaba hablando al principio, ¿no? O sea, la declaración escrita de propósitos y síntesis del proyecto. Sean específicos, sean ambiciosos con el proyecto. O sea, no se queden por lo superficial. Porque eso es la diferencia realmente. Nosotros queremos que, si ustedes tienen las notas suficientes eh, para que sean aceptados, queremos saber si tienen la gana de hacerlo, ¿no? Y por qué lo están haciendo. Dos cartas de recomendación, el certificado de ranking y el CV, el currículum vitae, básicamente donde hay también las publicaciones, los proyectos que han estado, lo que han hecho en su tiempo libre, ese tipo de cosas, ¿ya? Para que sepamos quién son ustedes. Nosotros, em, o sea, yo les dije en el primer año bueno, que teníamos un montón de postulaciones. Fueron más de 30 en ese primer año. Y nosotros aceptamos 5. Y hemos estado aceptando 4 o 5 máximo por año. Así que bien competitivo esto. Em, entonces, háganse notar, básicamente, como mi, mi consejo para ustedes. Los antecedentes son evaluados por académicos del claustro, un grupo de académicos, una comisión, de acuerdo a una rúbrica que genera un ranking inicial y ahí son entrevistados, o sea, son preseleccionados a una entrevista y después de esa entrevista son seleccionados, ¿ya? Y esos son 4 o 5 personas. O sea, yo creo que máximo 6. Este año aceptamos 6 porque una vino por medio excepcional, porque ella vino con una profesora que vino de otra universidad y ella vino con excelentes antecedentes y por lo tanto fue bienvenida del programa. Pero, o sea, en efecto, esa selección se cierra antes del cierre de postulación de la beca Sanín. Y nosotros lo que hemos hecho este año es que nos hemos divergido un poco de de las fechas de la católica. Entonces, las fechas de la católica en general son del 18 de agosto al 20 de octubre y nosotros cerramos el 6 de octubre. Y eso porque nosotros no tenemos idea cuáles van a ser las fechas de la NID este año. Entonces queremos darle más que suficiente tiempo para los que han sido seleccionados que hagan un buen trabajo con su proyecto para la NID. ¿Ya? Nosotros tenemos un muy buen bueno, de los 23 estudiantes de doctorado que tenemos en este momento, 20 tienen beca ANID. Tenemos un porcentaje bastante alto. Así que queremos continuar con ese porcentaje. Así que queremos darle eh, tiempo suficiente para que haga una buena postulación y que cuente con nuestro apoyo también administrativo. em, no les di a conocer a Juanita, pero que está ahí en algún lado, que es la administradora, la coordinadora del doctorado, que me imagino que ustedes ya han tenido algún contacto, porque alguien, yo creo que también le escribió a ella, y ella es em, extremadamente profesional y muy efectiva y muy amorosa, así que no hay problema también en contar con ella. Algunos temas de los proyectos de doctorado estos no son tan nuevos, de hecho, pero en fin, eh, son buenos. O sea, eso para que vean un poco también la diversidad de los temas. Tenemos
Apuestas en común, especialidades, espacialidades migrantes y subjetividades políticas de las personas migrantes en una toma en Chile, que es un chico de hecho de Venezuela que va a defender su tesis ahora en julio. Presentes ontologías, historias de la muerte y de los muertos en Vía Francia, la violencia que habita en los cuerpos, una investigación desde mujeres que viven en la comuna de Futrono, 5G y sus ramificaciones sociales, o sea, desde cosas bien clásicas en antropología, como temas de inmigración, a temas de tecnologías nuevas, ¿ya? Eso estamos por ahora, creo. Aquí están los contactos. No sé si hay algo que a mí se me olvidó de decirles, pero ahora estoy abierta para que me hagan preguntas si quieren. Tenemos como 20 minutos para preguntas, si es que las hay. Yo sugiero, dame un segundo, Andrés, yo sugiero que ustedes vean los perfiles del claustro, de la gente que está trabajando acá, que les va a enseñar, que les va a dar clases y que a lo mejor van a ser sus supervisores, para ver qué tipo de intereses también les hace sentido, ¿no? No es que los proyectos de ustedes tengan que tener los mismos intereses, eso es lo opuesto a lo que estoy diciendo, pero que tengan idea a también lo que vienen, ¿no? Y tengan idea a qué pueden apelar también. De hecho, en espérate, en la declaración de propósitos se propone que ustedes digan, explicitan con quién les gustaría trabajar. Si van a trabajar con esa persona, no, es la preocupación del comité de doctorado que básicamente aloca a los estudiantes, o sea, en conversación obviamente con los estudiantes y con los profes, van alocando y básicamente haciendo las supervisiones, ¿no? Entonces no es necesariamente el caso que ustedes van a tener quien quieren, porque hay un tope de supervisiones también, pero pueden decir, pueden hacer ese pedido. Andrés. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Me quedó muy claro casi todo, pero lo que es dudoso me gustaría preguntarlo. Eh, Ya. yo no vivo en Santiago, entonces me gustaría saber en qué fecha aproximada comienza el programa y cuándo es recomendable estar ya residiendo en Santiago de ser admitido. Y la segunda pregunta tiene que ver con si existen posibilidades académicas o laborales al interior del programa para complementar la beca NID y hacerla un poco más acorde al costo de vida. A propósito de que el programa tiene dedicación exclusiva, entonces imagino que lo ideal es concentrar nuestro quehacer ahí y no tener que buscar otras alternativas de financiamiento para poder sobrevivir, digamos. Sí, yo sé que sobrevivir con estos montos no es fácil y Santiago es como una ciudad yo creo que se compara con Londres, lo caro que es. Es un absurdo de caro. Em, yo, o sea, nosotros plenamente entendemos eso y por lo tanto em, es entendible que ustedes, especialmente si se han atribuido la beca BRI, que no es tanto, que tengan que buscarse otro tipo de empleo, ¿no? Otro tipo de ingreso, si es que no lo tienen. Sea online, que también es posible. Si tenemos un estudiante que está trabajando para la Universidad de La Serena y hace clases online y sigue estudiantes online, o sea, tiene esa parte del trabajo virtual que hacen. Bueno, volviendo a tu primera pregunta, no, el semestre empieza primera semana de marzo. Entonces, como semestre, o sea, el semestre, el año empieza. Entonces, las clases también empiezan en ese momento. Entonces, te recomiendo que estés acá, no sé, como la última semana de febrero, podría ser bueno para que encuentres un lugar también para vivir. Entonces, en relación, por ejemplo, a encontrar oportunidades de trabajo en el seno de la escuela, em, ha sido difícil, la verdad. O sea, en efecto, hasta que ustedes tengan un supervisor, es imposible que ingresen a proyectos como tal, a milenios, a niños
y tengan ese ingreso extra, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es que ya los estudiantes en segundo año, o sea, en tercer semestre, em, si tienen sus supervisores que son, por ejemplo, IPs en anillos o en milenios o en CIR, por ejemplo, ahí pueden hacer un acuerdo con la VRI para que tengan la plata que está entre la VRI y el ANIT, ¿no? No sé hasta qué punto em, le dan más, yo creo que no. O sea, lo ideal acá sería básicamente llegar a la plata de ANIT. Obviamente, a lo mejor no es suficiente y ahí hay que haber otras formas de, mm, de ingreso. Y en eso no sé si te puedo dar en este momento, Andrés. Pero yo creo que hay que ir pensando también en eso antes de ingresar al doctorado. Porque aunque se dice que es dedicación exclusiva, nosotros entendemos que es imposible sobrevivir con 60 lucas. Y por lo tanto hay que a lo mejor buscar otra forma de ingreso que sea part-time, eso sería lo ideal, porque en efecto las clases son por la mañana, entonces por la tarde sería posible hacer otra cosa. Y la católica es grande, o sea, hay posibles trabajos en otras áreas, otros dominios de la católica. Yo creo que Eric está primero y después Ninoska. ¿Ya? Yeah, hello. Can I speak in English? Yes. Is it a problem if like my Spanish isn't good enough when I start the program? Is it like a requirement before starting the program? Thank you. We've never had that problem, so it's hard actually to answer it. Um, there's a lot of the literature of the courses which is in English, and that obviously shouldn't be a problem for you because you speak English. But I think the university might have a problem if your Spanish is not up to scratch. So if you have time this year, do an intensive Spanish course so that your spoken Spanish is good enough so that you have classes in Spanish, because all the classes here are in Spanish, not in English, even though most of the literature is actually in English. See what I mean? Yeah, okay. Thank you. So I could like try to, but is there like a basic language requirement? Let's say Yes. I think C1 or B2? it is. It's not a PhD that's taught in English. So Okay. that you definitely need to, definitely need good enough Spanish. But I Okay. think that are you German? Yeah, yeah. Yeah, I think you'll be okay. I think you can if you have like an intense Spanish course this year or something, I think maybe you can learn sufficient to be at least fluent enough to have class in Spanish. I'm Okay. not really Okay. sure what you think, but it's All a right. possibility. Okay. Thank you. Nino, Hola, Diana, y a todos los hola. presentes y todos los presentes. Mi consulta era si es que existe alguna posibilidad de convalidar algunos ramos en caso de haber hecho un magíster, por ejemplo, en antropología. ¿Convalidar ramos en términos de qué? ¿De los optativos? Optativos, por ejemplo. No. No. Ya, ok. O sea, yo Entonces, creo que si haces clases, se puede convalidar. Si hiciste clases, se puede convalidar las clases, a no ser que hayan sido como hace 5 años, ¿no? Pero, o sea, la idea es que las personas que lleguen con algún tipo de background en antropología. Así que, o sea, es natural que hayas hecho una maestría en antropología. No es una cosa extra. Entonces, no es convalidable en términos de los optativos. A lo mejor te van a ir mucho mejor porque has hecho una maestría, pero no este, se convalida. ¿Alguien más? Ya, Andrés, de nuevo. Disculpen que haga tantas preguntas, pero aprovechando que está la oportunidad, entendí que el financiamiento del trabajo de campo es concursable, a propósito de que hay un financiamiento ANID también, además del interno, pero hay que pensar el proyecto en términos de realismo, en términos de gastos operacionales. ¿O es posible imaginar un proyecto con cierta complejidad y después ir imaginando y resolviendo cómo lo financiamos en el camino, digamos? ¿Qué es lo más conveniente? ¿Ser pragmático o ser ambicioso? A propósito de que la ambición es algo
que es valorado en el programa. Es muy Y lo, compleja la pregunta. sí, es que Ya, es un desafío también cuando uno trabaja en proyectos, hacerlo realista o hacerlo entretenido, digamos. exacto. Em, y la segunda pregunta es en el caso de apuntar una cotutela, se espera entonces que la monografía sea escrita en el idioma de la universidad o institución que hace la cotutela, digamos. Por ejemplo, si es alguna universidad anglófona, la tesis debería estar escrita en inglés. Y a propósito de esto, también quería consultar si existen modalidades diferentes de graduación, por ejemplo, vía papers y no necesariamente vía monografía. Son hartas preguntas, perdón, pero quería No, aprovechar, no, siento está que bien. ahora o No, nunca. son preguntas muy atingentes. Ya, yo soy muy afán de decir, vete al proyecto complejo, haz lo que quieras, haz lo que te motiva, haz lo que te hace vibrar, ¿no? Pero, o sea, yo creo que hay que también ver, o sea, el financiamiento ahí. O sea, yo creo que si tú tienes todo el financiamiento del mundo y si puedes, si tienes una beca NID y además tienes algún tipo de fondo ya que has guardado, que has, un fondo que tienes ya, ahí haz lo que quieras, ¿no? O sea, en este caso, pues sal de Chile, hace trabajo en Cuba, en Puerto Rico, no sé. Em, pero yo creo que si cuando estamos viendo lo que es posible o no, hay que mantener en mente em, las realidades también, ¿no? Y entonces la realidad financiera es lo que te va a permitir o no hacer lo que quieres. Eh, em, yo creo que, por ejemplo, con los gastos operacionales, que son como 2,5 millones de ANID, te daría, por ejemplo, para financiar o sea, el ticket de avión, otras cosas. No sé si a lo mejor los antropólogos no trabajan en laboratorio, ¿no? No necesitamos tantas herramientas técnicas, em, pero nosotros necesitamos de ir a los lugares, ¿no? Y poder quedarnos en los lugares tiempo suficiente para que no sea provechoso. Y yo creo que eso también es workoutable, ¿no? O sea, en efecto, tú puedes ir pensando en eso a medida que vas conectando, a medida que te tienes las respuestas y a medida que vas también interactuando con tus compañeros y con el departamento, a ver qué tipo de posibilidades hay. Entonces, no es algo necesariamente que uno tiene que ya ir em, pensando de antemano. Aunque yo creo que ya como ya estás pensando así, o sea, me encanta que pienses así, básicamente. Yo creo que hay que tener ambición, hay que tener esa visión de hacer algo que sea realmente interesante, que te haga, que te motive. Pero la plata es un tema también, ¿no? Em, de todas formas, el terreno, o sea, el fondo concursal del terreno para nosotros es básicamente que ustedes nos muestren un plan de trabajo con un principio, medio y un fin. Y ahí le damos la plata. No es mucha plata, ¿no? Pero es suficiente para que se compren un ticket de avión o se queda una primera semana o 2 semanas en algún lado. Em, pero eso hay que verlo en más detalle ya cuando te haya llegado la NID o cuando te haya llegado la NID. O sea, en efecto, los estudiantes de doctorado deberían ser mucho mejor pagos que son. Y es desafortunado que yo te tenga que decir que a lo mejor tus ambiciones no se van a concretizar. Pero yo creo que se pueden concretizar. Hay que simplemente encontrar la forma de hacerlas, ¿ya? La segunda cosa, el inglés. Sí. De hecho, por ejemplo, para la cotutela de Edimburgo, hay que pasar un examen de inglés, porque la gente de Edimburgo tiene que saber que tú hablas inglés suficiente para que vayas a la clase, a los seminarios y que escribas tu tesis en inglés. Em, entonces, la tesis sí es escrita en inglés. Por ejemplo, pero la tesis de una chica que va a la Sorbonne no es escrita en francés. Entonces, yo creo que ahí depende del acuerdo. Entonces, o sea, yo creo que es posible también, a lo mejor escribir una tesis que sea en castellano en una universidad anglosaxona, y que tengas una comisión de doctorado que tenga conocimientos de castellano también. O sea, yo creo que también depende de la naturaleza de tu acuerdo privado, o sea, personal con la universidad. Em, y en relación a la tercera, ¿cuál es la tercera pregunta?
Si había alternativas a la monografía para la graduación, por ejemplo, vía papers o... Bueno, O vía sea, papers, esa es la pregunta. la idea es que nosotros les coordinemos y les guiemos hacia un estilo monográfico de escribir, que es así que se hace la antropología, realmente. Es diferente escribir papers que son mucho más autocontenidos, ¿ya? Entonces, aunque existe la posibilidad, está en el reglamento que existe la posibilidad de hacer 3 papers o más papers, de hecho también es más complejo, porque nosotros, o sea, ustedes tendrán que escribir estos papers más la introducción, más la parte del medio que conecta a los dos, más la conclusión. O sea, acá la idea no es pensar como científico, es pensar como científico social, como un humanista, como un filósofo, ¿no? Donde hay un argumento que va desde el principio y que termina al fin con un red thread, con una, con un link, con una conexión que permita el desarrollo etnográfico, ¿no? Entonces, la etnografía es el miollo de la cuestión. Tenemos que poder saber externalizarla, ¿no? Yo creo que es solo posible con un estilo monográfico. Pero hay la posibilidad de una tesis de artículos. Así que ya veremos eso más adelante. Marcel, Muchas gracias. Sí, muchas gracias para la presentación. Yo tengo una consulta para la parte de campo y mi pregunta es, ¿en qué lugar o en qué región es posible para ir de campo? ¿Es solo las universidades que se tienen una, una conexión o también es posible para ir de México, por ejemplo? ¿está haciendo terreno o está haciendo pasantías? ¿Estás hablando de pasantías o Sí, terreno? del Pasantías, terreno, de terreno. Ya. perdón. O sea, el terreno es donde quieran ustedes. O sea, yo pasé, desde que llegué a Chile hace 10 años, pasé 10 años trabajando en Chile y ahora estoy lista con Chile y me voy de vuelta a Cuba, donde empecé mi trabajo de doctorado. Entonces, yo creo que cualquier cosa es posible siempre y cuando tengas, como estaba diciendo Andrés, el financiamiento para hacerlo. Entonces, acá la cuestión es que ustedes no pierdan el sueño, pero que tengan también una dosis de realismo, porque una cosa es ir a hacer terreno en Perú o Ecuador o Colombia, otra cosa es ir a hacer terreno en China, que sería muy deseable que tengamos este abanico de posibilidades y de intereses internacionales, sería fabuloso, pero la plata a veces no da. Entonces, dependiendo de cuánto cuentan ustedes, yo creo que podría ser posible, pero tengan en cuenta que el terreno es un año de terreno, ¿ya? Más o menos. También se puede extender un poquito, hacer un poco de patchwork ethnography, como diría Chica Watanabe, hace 3 meses o 4 meses acá, pero la verdad es que nosotros fuimos todos formados con esta idea de, bueno, del el pasaje de rito, ¿no? Que el terreno es algo muy fuerte, uno tiene que emergirse, uno no hace 3 entrevistas y vuelve, uno se construye relaciones, uno se emerge en el mundo de eso requiere tiempo. Por lo tanto, esta etapa de campo dura un año más o menos, ¿ya? No es que no puedan volver, obviamente. Ya cuando yo hice el doctorado, mi asesor dijo, ya no te quiero, no, es que no quiero escuchar de ti en un año y medio. No es así. De hecho, tiene que periódicamente hacer informes y decir cómo va el terreno, pero se supone que si ustedes eligen en un lugar lejano, en África, por ejemplo, que sería maravilloso, que tengan el financiamiento, que cuenten con el financiamiento para eso, ¿ya? Entonces hay que tener eso en cuenta también. Es importante, por más que me cueste decirlo, es muy importante. Sí, gracias. Y yo preguntar, porque yo fui para mi máster de Chile y trabajo para 8 meses más o menos para una investigación y para aprender el idioma. Y mi temático ahora también es muy interesante para Chile, pero también yo pensar para el doctorado más para la región de México, porque es muralismo. Ujú. Entonces,
pensar para conectar ese dos, pero solo eso fue mi pregunta. Y la segunda, perdón, muy Sí. rápido, es también con yo escribir todo lo que es necesario y no tengo mi papel de final de máster porque ahora solo trabajar con mi tesis. ¿También es posible para dar ese luego? O sea, uno no necesita máster necesariamente. O sea, sería bueno, pero ahí hay que ver qué tipo de documento nosotros necesitamos de documentación. Desafortunadamente la católica funciona así, con documentos. Así que ¿tú no tienes la maestría todavía? ¿O la tienes y no tienes el documento? ¿Qué documento, perdón? ¿Del máster? ¿De la maestría que estás Ah, haciendo? sí, no, ahora solo escribir, yo voy a escribir la tesis y después yo voy a tomar la documentación, entonces es un poco difícil, pero sí, Ya, pero, o sea, en muchas efecto, gracias. ya cuando abramos las postulaciones ahí, nos mandas lo que tienes. Eso es lo que te puedo decir. Ok, muchas gracias. Marcel. Em, ¿Alguien más tiene preguntas? Yo estoy aquí viendo el chat. Hay un montón de preguntas y respuestas que están siendo también contestadas por Juanita. Perfecto. Ya. Yo creo que si no hay nada más, o sea, siempre me puede escribir a mí y a Juanita en este correo. Doctorado antropología@uc.cl. Estamos siempre disponibles. Cualquier cosa, cualquier duda, estamos para ayudarles. Yo creo que terminamos, Rodrigo, ¿no? Ya son las 12. Sí, de acuerdo. Hay una última pregunta y que si pregunta Paula Abad si es requisito excluyente tener el título de magíster o máster. Em, ¿Es requisito excluyente tener título de magíster? Magíster o máster para postular. No hay que tener Ya, magíster. O sea, perfecto. sería bueno tener experiencia de terreno para compensar el no tener magíster u otras cosas, ¿no? Pero no es un requisito tener magíster. Perfecto. Esa es la última pregunta. Súper. Ok, ahí, Ah, bueno. ahí yo voy a stop share. Em, Muchas gracias a todos. Espero ver sus postulaciones en agosto, septiembre hasta octubre. ¿Ya? Nos vemos. Que estén bien.